El American Institute of Global Management le da la bienvenida a esta presentación de los Incoterms y su importancia en los negocios internacionales. Mi nombre es Néstor R. López, soy MBA de Strayer University y administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, y tengo un certificado en Certified Global Business Professional que lo otorga Nasbite Internacional. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional, la cual se encarga de actualizarlas periódicamente. Eso es por un término de cada 10 años aproximadamente. Ellos lo revisan y ven a qué cambios hacen. En este caso, redujeron los Incoterms de 13 a 10 y le adicionaron dos términos más. Estos son un set de reglas, no son leyes, no son contratos, son reglas para guiarnos en el comercio internacional, y es un set de 3 letras cada uno. Es de notar también que siempre las Incoterms, al finalizar, colocar por lo menos FCA, tiene que haber una localización física. Por ejemplo, FCA, ¿dónde? FCA en el forwarder, la dirección del forwarder, o FCA en la locación del proveedor. Estos Incoterms, los nuevos, se dividen en dos formas: los Incoterms para transporte multimodal y los Incoterms para marítimo. Antes nosotros veíamos que los Incoterms los dividíamos en el grupo E, en el grupo F, en el grupo C. En este caso, en estos nuevos son más funcionales y podemos manejarlos de una mejor manera, por lo que tenemos en este caso el XWork, el EXW, XWorks. ¿Qué quiere decir este? Este quiere decir que el vendedor se compromete a entregar la mercancía a su comprador y entregarle la factura comercial, pero no le hace ni el embalaje ni lo coloca en el contenedor y mucho menos se lo entrega al carrier. Ahora viene el FCA, Free Carrier. Este quiere decir que lo coloca, se lo entrega al transportista. Este término es muy cómodo y funciona muy bien en estos nuevos Incoterms, porque podemos colocarle FCA, la dirección del carrier o el forwarder, o lo podemos dejar en el lugar donde lo necesite la persona para ser cargado. Esto puede ser cargado en contenedor o entregado en el carrier. Con el CPT, este CPT es Carriers Pay To. Quiere decir que el vendedor se compromete a entregarle la mercancía y paga todos sus gastos hasta un punto. Esto puede ser cualquier parte, puede ser en el lugar de destino o puede ser colocado más allá, mas no se compromete ni a pagar los impuestos de nacionalización ni el seguro. Entonces nosotros podemos pagarle todos los gastos hasta el puerto de destino, podemos decirlo puerto, pero puede ser colocado hasta después de que haya sido nacionalizada la mercancía, pero sin nosotros pagar lo que es la parte de la desaduanización de la mercancía. Sin embargo, con este SIP, con este Costos Insurance Pay To, quiere decir de que el vendedor paga todo el transporte y el seguro hasta un punto definido. Estos
tipos de Incoterms se trabajan con el multimodal. Pueden ser utilizados tanto para marítimo como para el terrestre o puede ser pagado para el ferroviario. Son los de multimodal. Con este otro es el Delivery at Terminal. Es entregado hasta un terminal. Entonces el vendedor tiene que pagar los gastos de flete necesarios para hacer llegar la mercancía hasta el terminal. Son entregados hasta el terminal y esto puede estar la parte marítima, la carretera ferroviaria o aérea. En todos estos que estamos viendo se puede trabajar multimodal. Este es otro de los nuevos, que es el Delivery at Place. Delivery at Place, el vendedor se compromete a poner la mercancía que sea despachada de aduana para la exportación y asumiendo todos los gastos hasta el momento de ser puesta en manos del comprador, en un lugar convenido por ambos, que vaya la mercancía, que se coloque la mercancía. El vendedor ha de asumir todos los gastos y riesgos relacionados con llevar la mercancía hasta ese lugar establecido. Y bueno, el DDP, el Delivery Duty Pay. Esto es lo que es una real exportación, porque el exportador asume todo el control y gastos desde que se empacó la mercancía, se embaló, se colocó en el contenedor, se transportó, se montó en el barco o en el avión, se transportó hasta el puerto de destino, él mismo nacionalizó, escogió el transporte ideal hasta colocarlo a la puerta del vendedor. Él asume todos los gastos, nacionaliza, entrega todo y asume todo lo que son los impuestos. Este encierra el máximo de obligaciones para el exportador y es muy contrario al ex-works, que es lo mínimo, que no tiene nada que ver el vendedor. El vendedor solamente dice tengo esto y usted se encarga del resto de cosas. Ahora, ya vimos lo que eran los Incoterms, que eran para multimodal. Estos Incoterms son solamente para marítimo. No se pueden utilizar para transporte multimodal. El Free Alongside Ship, en el cual el vendedor se compromete a poner la mercancía despachada en la aduana, lista para la exportación al lado del buque. Esto es muy importante, tiene que ser al lado del buque. Viene, se embala la mercancía, se coloca en el contenedor, se lo lleva el camión, lo lleva hasta el puerto, pasa y entra al lado del buque y lo coloca al lado del buque antes de que venga la pluma y lo agarre y lo ponga dentro del barco. El siguiente es el Free on Board, que es el libre a bordo que conocemos todos. Es muy equivocado y mucha gente dice, no, Free on Board en la bodega, FOB bodega, eso está completamente equivocado. El free on board quiere decir de que se ha empacado la mercancía, se ha embalado, se ha colocado en un contenedor o se ha colocado en una estiva, se empaca y se embala, se coloca en el camión, se transporta y se lleva hasta el puerto. Llega en el puerto, se coloca al lado del barco, llega la pluma, agarra el contenedor y pasa la quilla del barco. Es muy importante esto. Free on board es cuando pasa la quilla del barco. Si llega a haber un accidente y este accidente da antes de que cruce la quilla del barco, el riesgo es totalmente del vendedor. Pero si pasa la quilla del barco, ya esto lo asume la póliza del comprador. El siguiente término, que es solamente marítimo, acuérdense, estamos hablando de marítimos,
es el CFR, Cost and Freight. Este costo y flete significa que el vendedor coge la mercancía, la embala, la coloca en el contenedor, la asegura, la lleva al puerto, lo monta en el barco, pasa la quilla, monta en el barco, entra en el barco y viene el transporte y se entrega en el puerto de destino. Recuerde, colocamos CFR, por lo menos CFR, puerto de Buenaventura. Entonces CFR Boone, ahí llega hasta Buenaventura y el vendedor paga todos los gastos que implican el transporte desde su bodega hasta el puerto de Buenaventura. A partir de ahí, el sacar la mercancía, sacar el contenedor del buque, bajarlo y hacer la nacionalización y el resto de pasos ya son por cuenta del vendedor. En el CIF o CIF, Cost, Insurance and Freight, es todo lo que hablamos en el CFR, pero se le suma que el vendedor asume el costo del seguro. En el anterior, él asumía todos los costos de transporte, más no asumía el costo del seguro. El seguro tenía que ser pagado por el comprador. En este caso, el seguro es pagado por el vendedor, pero también tiene la particularidad que el seguro va hasta que el barco llega a puerto y están sacando el contenedor y apenas cruza la quilla del barco, ahí ya el riesgo es del comprador. Ahora bien, para transporte internacional no se aconseja el siguiente término. No se aconseja usar el SWORK. No se aconseja usar el SWORK porque este término no incluye la carga del envío en los vehículos que en la práctica suele efectuarse por una empresa vendedora. Ahora bien, el término que ha de usarse siempre es el de FCA. Este incluye la carga del vehículo y sería más adecuado. Otra razón es que se pueden presentar problemas al obtener una licencia de exportación si la mercancía necesita licencia y si la operación lo requiere o el despacho de la exportación lo hace el comprador. Esto tiene que ser muy claro. El SWORK para internacional no funciona. Es muy peligroso. Pueden tener problemas al usarlo. Pero con estos Incoterms del 2010, se fortalece el uso del FCA, el Free Carrier, el CPT, el Cost Pay To y el Cost Insurance Pay To para los contenedores, y esto es frente a lo que siempre se había hablado del FOB, CFR o CIF. Las razones es que para el uso de estos términos con contenedores son más en el punto de la minoración del riesgo para el vendedor. Y el costo
de adecuar mejore las prácticas en lo que son los puertos. Es mucho mejor coger y trabajar esto de FCA cargado en el contenedor, o hablar de costos pagados hasta, o el CIP. Muchas veces cuando hacen las cartas de crédito están exigiendo cuál es el término que se utilizó, si fue intermodal, si fue intermodal, o si fue carretero, o si fue, y ustedes usan el FOB en vez de utilizar el FCA, ahí se van a ver en problemas. Pero si ustedes utilizan FCA o Cost Pay To, y en vez de CFR y fue carretero y después fue marítimo, no importa, y fue marítimo, no importa. Entonces se fortalece mucho más. Lo otro diferente que tienen estos Incoterms son que desaparecieron los términos como DAF o el Delivery at Frontier, el DEQ como el Delivery Square, y el DDU, el Delivery Duty on Pay. Estos desaparecieron. Ya quedaron los términos como habíamos hablado antes, y esto mejora y da como más solidez a lo que estábamos hablando antes. Lo que sí es que aparecen unos nuevos términos, pues son el Delivered at Place, que es que estamos entregando la mercancía en un lugar determinado después de haber sido despachado de la aduana, y el vendedor asume todos los gastos y riesgos relacionados con el despacho de la misma. La otra es el Delivery at Terminal, la entrega en el terminal, lo que dice que el vendedor se hace cargo de pagar todos los gastos y fletes necesarios para llegar la mercancía a un terminal indicado. Es la descarga del medio de transporte y la entrega de la misma, despachada a aduana de exportación en dicho terminal, y pues fecha estipulada para que los que usan las cartas de crédito. Bueno, con esto pues terminamos nuestra charla, y como pueden ver en esta diapositiva, pueden ver quiénes tienen los deberes. Por lo menos en el Xworks, la mercancía es acondicionada para la venta, pero es solamente eso lo que hace el vendedor, dice tengo la mercancía y está aquí. Pero lo que hace el comprador es almacenarla, es transportarla, es hacer todo hasta la entrega. En el FCA es lo más comúnmente conocido como el cargada en contenedor, donde el vendedor la embala, la empaca y la coloca en un contenedor y se la entrega al transportista, y asume lo que es el transporte interno y lo que la aduana en exportación hace toda la gestión de ello. Ya de ahí para adelante lo trabaja el comprador, hasta que vemos en el punto final, en donde es el Delivery Duty Paid, que es todos los gastos hasta desaduanización y entrega llave en mano. En el Delivery at Place son todos los gastos, lo único es que la aduana, lo que es la desaduanización de la mercancía, no es pagada por el vendedor, sino que es asumida por el comprador. Bueno, espero que esta charla haya sido de provecho para todos. Espero verlos en una próxima charla. Que tengan un buen día.